Yahvé, te bendiga y te guarde, resplandezca Yahvé su rostro sobre ti, te mire con bondad y te favorezca, y tenga de ti piedad. Eleve Yahvé su rostro sobre ti, y ponga en ti shalom. Eleve Yahvé su rostro sobre ti, y ponga en ti shalom. Yivadechecha Yahvé berishmerecha, Yael Yahvé panav elecha vichuneka. Yivadechecha Yahvé berishmerecha, Yael Yahvé panav elecha vichuneka. Isa Yahvé panav elecha ve'yasem lecha shalom. 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 Bueno, queridos amigos, de vuelta acá a Shalom TV, le damos las gracias al Todopoderoso por la oportunidad de compartir con ustedes un jueves más. Así como dice ese canto, Yahvé te bendiga y te guarde hoy. Y haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti Rahem, misericordia. De ti piedad. En esta noche vamos a continuar, estamos teniendo una sucesión de temas relacionados con el primer mandamiento que se encuentra en Éxodo capítulo 20, aunque no es el primer mandamiento de la Torá, pero es identificado como la carta constitutiva del pacto que el Todopoderoso hizo con Israel. Entonces vamos a leer juntos, por favor, Jorge. Sí, pero vamos a hacer una persona primero, sí. Okay. Padre eterno y amado, te damos gracias por la oportunidad que nos das de transmitir este programa y llegar a varias personas. Pedimos tu bendición para cada una de los hermanos y hermanas que nos ven, sus hogares, para sus familias. Que tu presencia esté en cada uno de estos hogares, igual aquí, Padre. Que tú nos traigas dirección, entendimiento y sabiduría en lo que tú quieres que conozcamos. Tu verdad resplandezca en el nombre de Yeshua, nuestro Salvador. Amén. Así sea. Amén. Amén. Ok. Ahora sí, Jorge, vamos a un momento a Shemot, Éxodo capítulo 20, para buscar juntos el primer mandamiento que el Todopoderoso le da a los hijos de Israel en Éxodo capítulo 20. Éxodo 20, versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ok, eso dice en la versión popular. Éxodo 20, capítulo 20, versículos números 3. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y en el hebreo dice, no tendrás Elohim ajenos delante de mí. Ya habíamos estudiado el tema acerca de cuál es el concepto hebreo, acerca de un Elohim. Recalcamos, es el concepto hebreo que de la palabra que fue traducida como dioses al español. Y vimos las varias acepciones que existen en el hebreo para esta sola palabra. Y aquí el Todopoderoso les manda a los hijos de Israel a no tener otros Elohim, dioses ajenos delante de él. Y cuando uno estudia las escrituras de la vida de los hijos de Israel, después de que
se firma ese pacto con sangre, se sella ese pacto con sangre con los hijos de Israel. Vamos a leer ya en los libros que se siguen, el libro de Josué, de Jueces, de Reyes, de Crónicas, que básicamente uno de los graves problemas que tuvieron siempre los hijos de Israel, que provocó la ira del Todopoderoso, fue precisamente esto, que quebrantaron el pacto de tener... De dioses, otros dioses. Tuvieron otros dioses. Multiplicaron sus dioses igual que los paganos. Sí, y eso es muy distintivo del pueblo hebreo, que lo que se conoce como el monoteísmo, el único Elohim. Y bueno, vimos que ya en anteriores estudios que el único Elohim verdadero es el Todopoderoso, el Padre, Yahvé. También vimos la relación que tiene Yeshua con el Padre. Eso lo vimos en los anteriores programas. Hijo amado. Su hijo amado, correcto. Sí. El hijo de Elohim. Vino y murió por nosotros. Sí, exactamente. Y vimos la relación que existe entre ellos dos. Debido al trasfondo del público que nosotros alcanzamos, que en muchas ocasiones es público cristiano, sabemos que les queda mucho la inquietud. Bueno, ya se habló del Padre, se habló del Hijo. ¿Y ahora qué pasa? ¿Con quién? Ajá. Dicen, ¿con quién? Parece que en ese programa le faltó alguien más de mencionar, alguien de nombrar. Y es lo que es conocido en el cristianismo como el Espíritu Santo. Y en el hebreo es el término Ruach HaKodesh, Espíritu de Santidad. Y vamos a tener el estudio de hoy, vamos a ver hasta dónde nos da el tiempo. Vamos a comenzar el estudio, sí. De hecho, la primera parte, muy probablemente tengamos otras partes adicionales para poder profundizar en este tema acerca del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad que se menciona en las Escrituras. Ok, entonces para eso vamos a pedirle a nuestro amigo aquí, el operador del BJ, que nos pueda poner la presentación de Shalom TV. Recordándoles nuestra página del Facebook, Shalom TV CR, y los números que aparecen en la parte inferior de la pantalla es para que nos puedan localizar. Cualquier duda, cualquier inquietud, comentario que quieran tener con nosotros, pues ahí están abiertos las vías telefónicas, y también la página de radiocr.net, ahí van a buscar Canal 54 para aquellos que quieran ver el programa por internet, que no tengan televisión abierta, pues por ahí lo pueden ver. Ok, entonces vamos a hablar del Ruach HaKodesh y su significado, pero específicamente el Ruach HaKodesh ¿de quién? De Elohim. Ok, y vamos a analizarlo desde el punto de vista hebreo. Ok, vamos a darnos cuenta que este término Ruach tiene varias acepciones en el hebreo que vamos a ir analizando. Entonces, pregunta importante por analizar. Bueno, ¿qué es lo que estábamos indicando hace un ratito? Si solamente hay un Elohim, el Padre, quien tiene un Hijo engendrado, que es el Mesías, entonces, ¿qué pasa con la Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad? O sea, ¿qué hacemos con él? Okay, aquí Olger va a hablarnos un poquito sobre lo que tenemos en pantalla. Bueno, la palabra espíritu, que se ha traducido en todas por lo general en estas Biblias, la Reina Valera y las otras Biblias que se usan cuando se lee la Biblia en castellano, viene de una palabra hebrea que se dice ruach. Entonces ustedes lo ven ahí. En la concordancia, en el Strong, es la palabra 7307. ¿Ya? Y entonces Ruach se traduce por espíritu, viento, aliento, exhalación, vida, cólera. ¿Ya? Esas son, usted puede ver más abajo ahí las veces que se ha traducido, digamos, en la Reina Valera desde 1909, por espíritu se ha traducido 245, y ahí se sigue viendo las otras, cómo se ha traducido, y usted puede ver ahí también donde dice la palabra original, cómo se escribe en hebreo, y después dice parte del discurso, dice que es un sustantivo femenino. Eso es muy importante. ¿Un sustantivo qué? Femenino. Y eso lo tenemos que tomar en cuenta. Es decir, en nuestras Biblias aparece como un sustantivo masculino, espíritu, ¿ya? Pero en el original es un sustantivo femenino.
Entonces, por eso es que le llamamos la Rúa HaKodesh. Muchos le dicen el Rúa HaKodesh, pero al decir el Rúa se están equivocando, están cometiendo un error. Sí, de género. De género, porque se dice la Rúa HaKodesh. Ok, excelente. Eso es una cuestión ya idiomática, como para que la conozca, que la palabra originalmente tiene un origen femenino, ¿verdad? Ok, bueno, la definición de Ruach HaKodesh, ok, la Ruach HaKodesh, ahora más propiamente hablando, esa es la palabra hebrea para la Ruach HaKodesh. Ok, al español, como ya vimos, fue traducido como viento, aliento, exhalación, mente, aire, y bueno, otro poco de acepciones que ya acá el hermano nos presentó. El término Ruach HaKodesh es interesante, Oliver, no aparece ni una sola vez en toda la Torah. O sea, los primeros 5 libros de la Biblia. Exactamente. No aparece el término como tal. Juntos. Exactamente. Separados. Eso es lo que vamos a ver. El término Ruach HaKodesh, que es el más popular, digamos, no aparece ni una sola vez en toda la Torah, pero sí sale varias otras ocasiones de forma individual. Pero en los libros vamos a buscarlo, por favor, Olger. En el libro de Tehilim, de Salmos 51:11, ahí sí aparece junto. Ahí sí aparece junto, o sea, el término en hebreo, Ruach HaKodesh, el que ustedes ven ahí en la parte superior de la pantalla, con las palabras, las letras en hebreo, ese término sí aparece en Tehilim 51:11, compuesto por el Melech David, el rey David. Por el rey David, que dice, no me eches delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Pero ya vemos que no es en la Torah, no son los primeros 5 libros, sino es en los Tehilim, en las poesías, en los salmos, en los cantos. Correcto. Y ahí David, vea cómo se tradujo, no se tradujo como Espíritu Santo, sino fue traducido como tu Santo Espíritu en el español. Así, tu Santo Espíritu. Así fue colocado. La otra vez que aparece en español, ¿verdad? En español, digamos, el término en el hebreo Ruach HaKodesh es en Isaías 63:10. En Isaías 63:10 y 11 es la siguiente vez en toda lo que llamamos la Tanaj o Antiguo Testamento que aparece el término Ruach HaKodesh junto. Mas ellos fueron rebeldes, hicieron enojar su Santo Espíritu, dice aquí en la versión Reina Valera, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo diciendo, ¿dónde está el que hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? Ok, entonces esas son serían las 3 veces en toda la Tanaj, que era con lo que estudiaba Yeshua, con lo que estudiaban los discípulos, con lo que estudiaba el gran apóstol Shaul, Pablo, todos ellos estudiaban con esos libros. Solo 3 veces en toda la Tanaj, que era la Biblia que ellos, por así decirlo, usaban en ese momento, aparece el término Ruach HaKodesh en la escritura. Obviamente, como ya lo hemos indicado, el término sí aparece de forma individual, Ruach por un lado, Kodesh por otro lado, eso sí en varias ocasiones sale. ¿Okay? Los términos Ruach y Kodesh son usados múltiples veces en las escrituras de forma separada. Y algo muy importante, el Ruach es un atributo de Elohim y no es otro Elohim. Sí, eso es algo que en la mentalidad hebrea debe quedar ya muy claro que para los televidentes que eso es un hecho. Sí, Roger. Sí, de hecho, cuando Yeshua habló dijo, ¿verdad? ¿Recuerdas a la mujer samaritana? Le dijo, Elohim es espíritu, ya, como un atributo de Elohim. Sí, exactamente. ¿Por qué estamos indicando esto? Porque obviamente nosotros no vamos, ya lo hemos indicado en otras ocasiones, no vamos a gastar tiempo acá en el programa para estar explicando las teologías cristianas que hoy se han propagado acerca del Ruach, donde básicamente en cada culto, digamos, de las iglesias protestantes y en otras, básicamente le hablan al Ruach, le piden el Ruach, hablándole como si fuera un individuo, a un individuo separado del Elohim Todopoderoso. Y eso es muy importante que ya que usted lo tocó, hermano Alonso, que lo enfaticemos. En ninguna parte de la escritura, de la Biblia, de las Sagradas Escrituras,
dice que hay que orarle al Espíritu Santo, O el Ruach. al Ruach. No, en ninguna parte usted va a encontrar que Yeshua diga, oren al Espíritu Santo, o oren, o pídanle al Espíritu Santo. No, ellos siempre Yeshua dijo, pídanle al Padre, en mi nombre. Nunca dijo en el nombre del Espíritu Santo. Correcto, y de Dijo, hecho no se revela de que tenga algún nombre. Y de hecho, así, no está ahí, nada más dice que, como vamos a seguir viendo qué es lo que dice, Sí. ya, pero en ningún momento dice en la palabra, hay que orarle, hay que hacer una oración al Espíritu Santo, Al Ruach. al Ruach. Jamás Sí. usted va a encontrar eso Sí. en las Escrituras. Eso debe quedar, por eso lo enfatizamos en este momento, porque no vamos a meternos a eso nosotros acá en el programa, pero sí queremos dejar claro que el término Ruach en el hebreo es un atributo de Elohim, del Todopoderoso, y no es otro Elohim, no es un ser individual, separado del Todopoderoso, un desprendimiento de Él, sino que es un atributo que ahorita vamos a ir dándonos cuenta que es algo que es inclusive dado a los hombres para que puedan ser guiados. Sí, se puede tomar Ok. como un atributo, pero se puede tomar por algo más también, que es el mismo. Ok, sí, como su presencia, y ahorita lo vamos a ir metiendo. Ok, vamos a darnos cuenta de algo interesante. En el libro de Isaías 11:2, o Yeshaya, vamos a darnos cuenta que la Escritura nos habla que hay 7 espíritus. Ok, no es que son 7 individuales, sino que nos vamos a dar cuenta que son 7 atributos que el Todopoderoso iba a poner en alguien en especial, específicamente hablando. Si lo leemos un poquito más con un contexto, ahí en el libro de Yeshaya o de Isaías, el capítulo 11, voy a leer yo el versículo 1 y después usted me ayuda con el 2. Dice, saldrá una vara del tronco de Yishaí o de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Por eso pusimos la ilustración. Ahí está el tronco, están las raíces. Eso representaría a Isaí, y dice que un vástago iba a retoñar de esas raíces. Ok, ahora interesante, la palabra vástago, que aparece traducida en nuestras escrituras en el español como la palabra vástago, es una palabra que viene derivada de la palabra neseret. Neseret. Y es interesante que tiempo después, bastante tiempo después de Yeshaya, o de Isaías, se fundó en Judá una ciudad que se llamaba Nazaret. Nazaret. Y precisamente en ese lugar se llega a ubicar un personaje que es llamado el Nazareno, que vivía en Nazaret, ese vástago, ese Neseret que retoñó de las raíces de Isaí. Ahora sí, el versículo 2 nos dice que hay 7 espíritus que reposaron sobre él, sobre ese vástago de Isaí, reposó, que dice ahí la escritura en el versículo 2, 11:2 de Isaías. Vamos a leerlo. Y reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahvé. Pero si lo leemos como dice el original, sería así. Y reposará sobre él la rúa de Yahvé, rúa de sabiduría y de inteligencia, rúa de consejo y de poder, la rúa de conocimiento y de temor de Yahvé. Excelente. Sería la rúa. Ok, dice que sobre ese vástago que retoñó de las raíces de Isaí, y recordemos que Isaí era el padre del rey David, ok, y que está retoñando obviamente es un hijo de la misma descendencia de David, ok, de esa descendencia de los reyes en Israel. Y sobre este personaje que se indica aquí proféticamente en el libro de Isaías, se dice que 7 espíritus se posan sobre él. Obviamente, desde el punto de ahorita vamos a ir a aclarar más asuntos, porque por los falsos conceptos que entraron, usted diría, bueno, entonces son 7 individuos separados que son espíritu. Obviamente que no es así. Si ustedes lo notan, claramente uno observa en el versículo que son atributos, que son
dones, que son dones espirituales. dones espirituales, sí, gracias, que son colocados sobre este vástago. ¿Para qué? Dice en el versículo 3, no lo tenemos en la pantalla, Isaías 11:3 dice, todo este espíritu de Yahvé, este espíritu de sabiduría, inteligencia, de consejo, poder, conocimiento y de temor de Yahvé, dice, le hará entender diligente en el temor de Yahvé, y no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el ruach de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad señor de su cintura. Definitivamente una profecía mesiánica muy importante que no podemos descartar de las Escrituras, señalándonos al Mashiach como aquel que posó sobre él el Espíritu de Yahvé. ¿Dónde encontramos algo más sobre esto? Bueno, no lo tenemos en la pantalla, pero en el libro de Isaías, capítulo 61, versículo 1, dice lo siguiente. Es interesante que esto se encuentra en lo que conocemos como el Brit Hadashah, también citado. Dice, Isaías 61:1, dice, el Espíritu de Yahvé, el Adonai, el amo, el dueño, está sobre mí, porque me ungió, o sea, me derramó sobre mí, porque me ungió Yahvé, y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, y a proclamar el año de la buena voluntad de Yahvé. Eso curiosamente es citado en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Lucas 4, 18 es citado esto por un personaje que se atribuye que él es el que ha sido ungido. O sea, se ha hecho Mashiach. Ha sido hecho Mashiach por Yahvé. Dice Lucas 4, versículo 16 al 18. Vino a Nazaret. Vea qué curioso. ¿A dónde vino? Nazaret. A Nazaret. ¿A dónde? Ante el retoño, donde surge el vástago de Isaí, donde se había criado. Y en el día de Shabbat, día de descanso, día de reposo, entró ¿en dónde? En la sinagoga. Conforme a su costumbre, iba a la sinagoga. Y se levantó a leer. Y se le dio el rollo del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, o el rollo, más correctamente el rollo, halló el lugar donde estaba escrito, el ruach de Yahvé está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable de Yahvé. Y enrollando el rollo, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y él dijo en versículo 21, Lucas 4:21, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¡Wow! Vean qué interesante cómo las conexiones que se hacen del Ruach con el Mesías, Sí. ¿verdad? Cómo él es el cumplimiento de lo escrito por los profetas. Sí, eso precisamente no esperaban los que estaban escuchando ahí en la sinagoga que él hablara así. En hebreo es Ruach Adonai Elohim Alai. Es decir, la Rúa de Adonai, de Elohim, Yahvé, que está sobre mí, de Yahvé. Entonces, ¿qué significaba eso? Eso significaba, pero mire qué interesante lo que dice, cumpliendo la profecía, porque me ungió el Señor, ¿para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres, y comienza, como decía, que llevará justicia a los pobres, decía Isaías. Isaías, ¿ya? Y a sanar a los quebrantados de corazón. Es decir, la presencia de Yahvé está en mí, en otras palabras. Sí, claro. ¿Ya? Y esa presencia de Yahvé, del Todopoderoso en mí, va a hacer que yo vaya a darle buenas nuevas a los pobres, a los quebrantados de corazón, a los abatidos,
a devolverle la vista a los ciegos. En fin, es una misión. Una misión que sin la presencia del Eterno en mí, eso decía Yeshua, yo no puedo hacer esto. ¿No? Es la presencia del Eterno en mí que me hace hacer estas acciones. Y eso es precisamente la misma misión que tenía el Mashiach, es la misión que tiene el pueblo del Eterno hoy en día. Y esa misión solo se puede cumplir con la Ruach HaKodesh, dentro del pueblo, en ti, en tu corazón, en tu vida. Con esa presencia del Eterno en tu vida. Solo así se puede cumplir esa misión. Es interesante eso que está citando Olger acá. Definitivamente, esa presencia del Todopoderoso es lo que le habilitó, le dio poder a él, porque la Ruach es poder del Todopoderoso en tu vida para poder lograr toda esta misión. De hecho, cuando estudiamos las semanas anteriores la relación del Padre con el Mesías, vimos que la palabra Mesías es precisamente alguien que ha sido apartado, dedicado para una misión, para un objetivo, para un llamado. Y el Hijo del Todopoderoso era el cumplimiento profético de esa profecía de Isaías, de aquel que había sido llamado para todas estas labores, para sanar a los quebrantados de corazón, traer vista a los ciegos, básicamente una labor de ayuda por los demás. Sí, no una labor egoísta. No era para venirse a ayudar él mismo. No era para sí, no era para sí. No era la misión. Era para completamente darlo todo por otros. Sí, darlo todo por otros, ayudarlos. Inclusive su vida. Inclusive hasta su propia vida, y llevarle las buenas nuevas. O sea, el evangelio. En el griego, sí, exactamente, el plan de salvación, para que ellos se volvieran al Todopoderoso. ¿Ok? Y predicar, dice en el versículo 19 de Lucas 4:19, dice, y predicar el año agradable de Yahvé. Todo eso citando el rollo del libro de Isaías, que ahora en nuestras Biblias está en el capítulo 61, versículo 1, amarrado con lo que ya vimos en Isaías 11, donde habla que él ha sido ungido, ha sido colocado sobre ese vástago de Isaí, que viene, o sea, Nazaret, de Nesret, ha sido colocado sobre él los 7 espíritus de Yahvé. Sí, hay que enfatizar algo más aquí. Cuando Yeshua habló estas palabras y las leyó en la sinagoga se hablaba hebreo, no se hablaba griego, ni se hablaba español, ni se hablaba inglés, no, ¿qué se hablaba en la sinagoga? Hebreo. Entonces, cuando él dijo así, él dijo, lógicamente, no dijo el espíritu en masculino, dijo la Ruach HaKodesh, Ruach Adonai Elohim Alai. Es decir, él lo está hablando como debe ser, como está en el original. ¿Ya? Entonces, no podemos, y si es en hebreo, lógicamente es un sustantivo femenino. Sí, sí. ¿Ya? Entonces tenemos que entender hasta esos puntos. ¿Qué significa eso? ¿Por qué? ¿Por qué está en femenino? ¿Ah? Entonces, eso es muy importante que lo analicemos. Sí. Ok, bueno, volvemos a la presentación para poder continuar con los siguientes puntos que tenemos acá. Ok, bueno, ya hablamos de esto y del Isaías 11.2. Ok, esos 7 espíritus que aparecen en Isaías 11, del 1 al 2, son representados también en la menorá, esos 7 brazos. No por casualidad la palabra Yeshua en el hebreo está compuesta, digamos, las 5, vamos a ver, 1, 2, 3, 4 letras en hebreo, tienen 7 yots. Tiene 7 yots en la parte superior, y la letrita más pequeña del alfabeto hebreo, esa representación como de una flama, de un candelabro. Ok. Bueno, la palabra Ruach HaKodesh. La palabra Ruach HaKodesh, como ya lo hemos dicho, Ruach significa un aliento, es traducido como un espíritu, la mente, y Yahweh
el Todopoderoso Elohim, tiene y es Ruach. Vamos a aclarar esto. Yahvé es y tiene Ruach. ¿Ok? Él es Ruach, o sea, Él es espíritu, para que nos entendamos, y Él tiene espíritu, que es las dos. ¿Ok? Por ejemplo, en Bereshit, capítulo 1, versículo 2, o sea, Génesis 1, 2, dice que el espíritu de Yahvé se movía sobre la faz de las... sobre la faz de las aguas. La Ruach de Yahvé Cuando el se original movía, dice la rúa. movía sobre La la faz de las aguas. ¿Ok? Y en Yohanan 4:24, que ahora se citó, el Salvador le dice a la mujer samaritana que Yahvé es espíritu. O sea, Yahvé es Ruach. O sea, Él es Ruach, pero Él también tiene, Él es Ruach y tiene Ruach. ¿Okay? Es las dos posiciones, ¿verdad? Él es el espíritu, Él es espiritual, ¿verdad? Para que entendamos, pero ahorita vamos a aclarar el término espiritual. Y Él también es espíritu y tiene espíritu, o sea, tiene Ruach. ¿Ok? Ahora bien, el término Jodesh es porque Él es santo. La palabra Jodesh viene derivada de la palabra hebrea Kadosh, que significa santo o apartado, no contaminado por el pecado. En el libro de Levítico, o Vayikra, capítulo 11, versículo 45, dice el Todopoderoso: sed santos porque yo soy santo. Sed santos porque yo soy santo. Entonces, el Todopoderoso es santo y el Ruach que Él posee, obviamente es santo. Por eso, el término Ruach HaKodesh, espíritu de santidad, ese carácter, esa presencia, es santa porque procede de un ser que es santo, de un ser que es Kadosh, un ser que es apartado, un ser que no es contaminado por el pecado. Y Él nos hace la invitación a nosotros de que seamos Kadosh, que seamos santos como Él es, apartados, sin ninguna relación con el pecado. Sí, eso es su característica. Por eso el término Ruach HaKodesh se está refiriendo al Elohim, al Todopoderoso, que ya per se, por sí mismo, Él es santo y es Elohim, es todopoderoso. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de algo que es importante, porque mucho, digamos, de nuestra cultura, acá en Latinoamérica y mundialmente hablando, tiene mucho de la influencia de la concepción no hebrea, sino griega, del término ruach, mente o espíritu. ¿Por qué vamos a hablar de eso? Porque es importante reconocer que los falsos conceptos que se han armado sobre el término, para que entendamos, espíritu, es por la influencia que entró tanto al cristianismo como al judaísmo de este imperio mundial antes del imperio romano, que hasta el día de hoy sigue siendo muy admirado por muchos. Los pensadores de Grecia, que vemos por ejemplo en la pantalla, Sócrates, Platón, Aristóteles, son de los filósofos más influyentes que han existido hasta los días de hoy. ¿Ok? Y ellos básicamente plantearon lo que se conoce como el dualismo griego. En la parte inferior de la pantalla, en la parte inferior derecha, aparece Alejandro Magno. Porque Alejandro Magno, cuando él conquista gran parte del mundo conocido, conquista también la tierra de Israel y conquista mucho de lo que conocemos como el mundo antiguo. ¿Ok? Llegando hasta inclusive Babilonia, Alejandro llegó a aventurarse a la India. ¿Ok? Y toda esta influencia griega se regó por toda la parte central de la cuna de las culturas más conocidas del mundo. ¿Ok?
Sócrates, Platón y Aristóteles. Ellos básicamente son los que regaron, por así decirlo, en el mundo y en la concepción de muchos, lo que se llama como el dualismo griego. Sócrates fue el maestro de Platón y Platón fue el maestro de Aristóteles. Ellos son todavía estudiados en las universidades y tienen gran influencia en sus escritos hasta el día de hoy. Ok. Antes de ellos había otros griegos como Pitágoras que decían lo siguiente: el hombre, según ella, estaría compuesto de una parte material, el cuerpo, y de otra parte de origen celeste, el alma, cuya sustancia básica sería el neuma infinito que llena el cosmos. Oiga lo que planteaba Pitágoras, que había una dualidad en el hombre de una parte material y una parte celeste. Heráclito, que era otro personaje, dice que compartía el dualismo de cuerpo-alma sobre un fondo básicamente monista y panteísta, o sea que el Dios estaba en todo lado. Mantiene además la superior conferida al alma sobre el cuerpo, al sostener que la sustancia de la primera es más pura y sutil que la del segundo. O sea, él decía que el cuerpo era menos puro y esa alma aparte era más santa o más apartada. ¿Ok? Sócrates, ¿qué decía Sócrates? Sócrates creía en un alma inmortal, separada del cuerpo. Sócrates afirmaba que el carácter divino del alma humana y que se sustenta sobre una base dualista alma-cuerpo. No le extrañe, querido amigo televidente, que mucho de lo que estamos hablando acá, de esto que estamos hablando, de estos filósofos griegos, sea mucho de lo que se cree hoy en día en el cristianismo. Sí, de hecho así es. Eso que estamos hablando acá, no le extrañe que eso que estamos hablando es básicamente lo que el cristianismo y algunas ramas del judaísmo creen. ¿Qué decía Platón, discípulo de Sócrates? Platón era mucho más sistemático en el asunto del dualismo. Era el gran defensor filosófico del abismo entre cuerpo y alma y de la superioridad e inmortalidad de esta. O sea, Platón decía que el alma era algo superior y era algo inmortal. Hablaba de la capacidad de transmigrar y de reencarnarse. ¿Quiénes son los que hablan mucho de la reencarnación? Los hindúes. ¿Ok? El cuerpo sería el vehículo del alma y también su prisión. Y ahorita la nueva era, los Rosacruces y muchos otros. Vean cómo, digamos, el pensamiento griego, por eso lo estamos citando acá en Shalom TV, es básicamente mucho del concepto que la gente maneja en la calle. Cuando uno le dice que alguien muere y que el alma se desprende, y bueno, y si crece en reencarnación, pues en algún momento va a ir a posarse en otro cuerpo de algún niñito que va naciendo en ese momento, hasta que cumpla un ciclo de reencarnaciones y pueda alcanzar lo que llaman el estado de la completa paz. En el hinduismo le llaman el nirvana. ¿Ok? ¿Qué decía Aristóteles? Discípulo de Platón. Vea que todo era una cadena de pensadores. Aristóteles, aunque inicialmente muy influido por su maestro Platón, va incorporando de manera progresiva otros elementos antropológicos y biológicos que lo aproximan al materialismo de Demócrito. ¿Ok? Dice José Ferrater Mora en su célebre Diccionario de Filosofía lo siguiente: la concepción griega del hombre puede admitir que el hombre ha sido formado, y hasta que lo ha sido de un modo distinto de todos los demás seres, pero en ningún caso admite que el hombre haya sido creado. Oigan, el concepto griego, vea cómo eso se metió, porque la gente no cree que el hombre haya sido creado, sino que viene de una evolución, por ejemplo. Y lo último era, en cambio, es lo característico del judaísmo y del cristianismo. O sea, el cristianismo sí cree que el ser humano es creado, y el judaísmo también lo cree. Pero poco a poco eso va influyendo a otros niveles como el de los evolucionistas. Los evolucionistas tienen como padre, vemos que a la filosofía griega. Ahora vean que esta otra cita, ahí ponemos la fuente. El helenismo de los siglos anteriores a Cristo, así lo ponemos, aparece tal isla como está en la cita, el helenismo de los siglos anteriores al Mesías, al Cristo, y el neoplatonismo latino posterior, contribuyeron a impregnar de ideas dualistas
primero al judaísmo y después al cristianismo. A pesar de que la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, defiende una visión monista de la naturaleza humana, es decir, que no hay separación entre alma y cuerpo y ni por tanto inmortalidad del alma, así como una visión dualista del conjunto de la realidad. A un lado está Dios y a otro está todas las demás criaturas y el resto de la creación. Eso es muy importante que, digamos, lo estamos citando porque como estamos estudiando el tema del Ruach, del espíritu, de la mente, del carácter, de ese don que el Eterno da, vemos que básicamente esa separación que la gente tiene cuando se habla de la palabra, el Ruach HaKodesh, traducido en la mayoría de Biblias como el Espíritu Santo, es básicamente el que dio el origen a que el Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo haya sido considerado como un ser aparte. Como otro dicen, otro Dios, o sea, un tercer Dios. Un tercer Dios, es lo que dicen en el cristianismo. Ya. ¿Ok? Y vea que sus ideas ya venían impregnándoles por la influencia griega que había entrado al cristianismo y al judaísmo. ¿Ok? Que básicamente en los concilios de la llamada iglesia cristiana fueron poco a poco desarrollando toda una teología manipulativa de las escrituras para poder crear lo que se llegó a conocer con el nombre de una Trinidad, de un concepto triuno de Elohim, el cual es antibíblico y del cual nosotros ni compartimos ni nos podemos gastar tiempo en explicarlo porque ellos mismos dicen que es un misterio. Entonces nosotros no podemos explicar lo que los mismos originadores de este asunto consideran un misterio. Ahora bien, vamos a ver unas cuantas preguntas porque ya el tiempo se nos está acabando y vamos a hablar cuál es la definición bíblica de Ruach. ¿Ok? Vamos a ir al libro de Yeshaya o Isaías 40.13 o Isaías 40 versículo 13. ¿Cuál es la definición bíblica de Ruach? ¿Ok? Y dice, Adelante. ¿quién enseñó al espíritu de Yahvé, a la Rúa de Yahvé, o le aconsejó enseñándole? ¿Quién? Repítalo, por favor. ¿Quién le enseñó a la Rúa de Yahvé, o le aconsejó enseñándole? En nuestras Biblias aparece al espíritu de Yahvé, pero en el original realmente dice a la Rúa de Yahvé. Es interesante que este versículo de Isaías lo cita Pablo, en Romanos capítulo 11, versículo 34. Ahora vea qué interesante. Cuando Pablo, un hebreo, fariseo de fariseos, que tiene claro el concepto del Ruach, lo cita en la carta que le envía a la gente allá en Roma, a la congregación mesiánica que estaba en Roma, le dice lo siguiente. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Vea qué interesante. Hagan la comparación. Pablo cita a Isaías en Romanos 11:34, pero vea que ahora aquí no usa el espíritu, la palabra espíritu, no usa la palabra Rúa. No usa la palabra la Ruach, sino usa la palabra mente. ¿Ok? Y dice, ¿quién entendió? No dice el espíritu, no dice, ¿quién entendió la mente del Señor? Dicen en las versiones populares. ¿Ok? Entonces, en el concepto hebreo, la palabra Ruach es la mente también. Es la mente del Todopoderoso. Es algo más de que lo que se nos ha hablado como espíritu, porque el concepto que la gente maneja de espíritu es básicamente de cuando le dicen espíritus. En esa casa hay espíritus. ¿Qué están diciendo? Bueno, que ahí hay como fantasmas, hay seres desencarnados, ¿verdad? Hay gente que no tiene cuerpo, pero está ahí. Eso es lo que llaman los espíritus, ¿ok? Pero en el concepto hebreo, la palabra Ruach no tiene que ver nada con eso. Significa la mente del Todopoderoso. Y algo muy importante, que es una nota que queremos dejar colocada ahí. Es algo que usted no lo sabía tal vez hasta el día de hoy, pero es algo que es propio del idioma. En el idioma hebreo no existen las mayúsculas.
ni las minúsculas. ¿Qué quiere decir esto? Que el traductor es el que pone a su libre albedrío cuando una palabra va en mayúscula o en minúscula. Y en muchas ocasiones el uso de estas mayúsculas y minúsculas prejuicia al lector, porque nosotros normalmente, Olger, cuando usted usa una palabra que inicie con mayúsculas, ¿se está refiriendo a qué? Bueno, si es una persona. A una persona, exactamente. Eso, a un nombre de una persona. A un nombre de una persona, a un personaje. A un país. Entonces, cuando usted encuentra en el Antiguo Testamento, que era que estaba escrito en hebreo y arameo, palabras en mayúscula y minúscula, es el traductor el que tiene que definir eso. Y muchas ocasiones, él es el que presetea, o sea, precoloca en la mente de la persona, en el caso de la palabra, cuando encontraba la palabra ruach, de ponerla con mayúscula. Espíritu, tú la ponías en mayúscula, a veces está refiriendo a un personaje. Ok, ahora bien, en el griego koiné, que fue escrito en el Nuevo Testamento, sí existían mayúsculas y sí existían minúsculas. Pero cuando los manuscritos fueron encontrados en el griego, las palabras todas fueron escritas o en mayúsculas o todas en minúsculas. O sea, el griego no hacía intercambio como nosotros, de que poníamos una palabra en mayúscula y después otros en minúscula. O sea, o ellos escribían todo en mayúscula o ellos escribían todo en minúscula. Eso pueden consultarlo, para darnos cuenta de que básicamente los traductores son los que prejuiciaban a la mente de las personas con respecto a la palabra espíritu al ponerla en mayúsculas. Ok, vamos a la segunda pregunta y final, y le recordamos que este tema va a continuar. Ahora bien, ¿cuál es otra definición para ruach, para mente, espíritu? Vamos a verlas en Juan 6:63. Vamos a verlas rápidamente. Juan 6:63. Vamos a Yohanan. Juan 6:63. Y dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ok, quiere decir que las palabras son vida también, son espíritu. Ok, ve que la definición... Está el espíritu y está la vida. Está la vida, exactamente. El espíritu de vida está en las palabras. Exactamente, por eso estamos diciendo eso, porque nos damos cuenta que el término ruach que nos enseñaron a nosotros fue un término muy cerrado, muy cajonero, muy limitado, porque nada más nos decían el espíritu y ya. Pero el espíritu realmente estamos viendo que en estas dos primeras preguntas, que pues, vamos a ir ampliándolas, ya vimos que el ruach o el espíritu es mente, y que el espíritu es palabra, y que el espíritu es vida. Wow, son un concepto muy rico, muy amplio, muy extenso, que solamente pensar en un viento, en la definición de una exhalación del Todopoderoso. Vamos cuenta que él está impregnando de sus características, de su personalidad, en ese ruach, de su presencia, ¿sí? Que también digamos, en la Biblia aparece, digamos, cuando, y eso es importante, cuando el Eterno hizo a Adán, dice, sopló en su nariz espíritu de vida. Un ruach. Un ruach de vida. Y a la rúa de vida. Él sopló la rúa de vida en su nariz. Sopló. Y eso es importante. ¿Ya? Entonces, es decir, que la palabra rúa a veces es también aliento. ¿Aliento? Ajá. Y ese aliento, en el caso de Adán, le dio vida. Le dio vida, Ajá. exactamente. Sí. Y después vemos a Yeshua que sopló sobre sus discípulos. Dice, sopló sobre ustedes. ¿Ya? Eso lo vamos a ver luego. Entonces es muy interesante porque les está dando ¿qué también? Espíritu de vida. Está dando espíritu de vida. Ok, bueno, acá vamos a llegar por hoy, acá en Shalom TV, en esta primera parte donde estamos tratando el tema del Ruach, del espíritu, del Ruach HaKodesh, del espíritu de santidad que proviene del Todopoderoso. Esperamos que haya sido de bendición lo que hayamos visto hasta el momento y los invitamos para que pueda continuar con este estudio que estamos teniendo pausadamente sobre este tema del Ruach, porque sabemos que es un tema que ha traído mucha confusión, sobre todo en las filas del cristianismo,
donde se ha considerado que este Ruach es una deidad aparte, separada del Todopoderoso. Ok, les damos las gracias, que el Todopoderoso Abba Kadosh los pueda bendecir en esta nueva semana que estamos y en la que viene, y si el Eterno lo permite, nos vamos a reencontrar al cabo de 7 días por acá en Shalom TV CR. Sí, amén. Shalom Alejen a todos y a todas. Que el Eterno los cuide y los guarde. La paz sea con ustedes.